Yo creo que esa conclusión sí que todos los técnicos al final, porque bueno, yo he leído muchos análisis que se ha influido más una tecnología, otra los generadores síncronos, sí. los asíncronos. Pero al final hay un problema, pienso yo, que la red estaba concebida con unas fuentes de energía y unas tecnologías que eran las de hace 30 años. Y ahora hay otras y a lo mejor no nos hemos adaptado. Claro, ahora quieren echar la culpa a la renovable, a la solar. Evidentemente que haya renovables altera a la oferta de la demanda y la producción, porque la solar produce cuando hay sol. La nuclear produce cuando tú quieras. Ni la nuclear, a ver, no es una mejor que otra, ni. Bueno, yo tengo mi opinión particular, pero no lo voy a decir. Y a mí me da un poquito de respeto ese tema, ¿eh? O sea, creo que tenemos que cambiar un poco el rumbo, ¿no? Porque sí, si no. Hay mucha gente que está comentando que probablemente tengamos más de un apagón, no solo este. No pues sé entonces, si tan grande o más pequeño. Pero sí, y bueno, y de hecho se venía avisando, ¿no? Desde algunos sitios que podía ocurrir. No ha sido algo novedoso, bueno, siempre de hace años que se hablaba del famoso apagón, vamos, que pronto se podría ver cero, o menos. Cada hora que se cerraba. El 90% de la radical y un 10% de gas. Cada vez que se casaba el consumo, teníamos que pagarla a precio de gas, porque el 10% último era el gas. Y el que estaba haciendo dinero era el de la hidráulica, claro, la eólica y tal, que estaba cobrando a unos precios que no habéis tenido en mi vida. Recuperaron el déficit tarifario 10 veces. Pues aquí sigue. Ya. Y seguirá. Y ahí sigue, efectivamente. ¿Cómo podíamos vender ahorro, ¿no? Si los precios eran mucho más bajos? Pero había una cosa clave, el momento en el que contratar, eso es muy importante. José lo decía antes, ahora mismo, al principio creo, ahora mismo no es buen momento para contratar energía. Nosotros con mucho... Abril, mayo. Ahora hasta un día ahora. Incluso marzo, casi te diría, marzo, abril. Este año coincidía abril y mayo. Normalmente marzo, abril, mayo. Porque el invierno ha sido como más largo, podríamos decir, o el verano está llegando un poco más. Ahora por el tema de todas las lluvias que había en abril. Estamos relacionados con la climatología, por supuesto que sí. Claro, ¿de qué sirve poner la mejor máquina VRV que pueda haber? Pero si tú lo has dicho, la energía más barata es la que no se consume. Claro, no solo consumo, sino es demanda también, por supuesto que sí. Hola, soy Raúl Carmona de EasyCTE y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Punto de Origen. En este podcast vamos a tratar la energía eléctrica y vamos a ir a 3 puntos de dolor. Trataremos más temas, pero 3 puntos claros. Uno, el primero, como no podía ser de otra manera, el apagón. Ya sabéis que sufrimos un apagón en España el pasado 28 de abril. El segundo, el misterio de la factura eléctrica. Vamos a intentar descifrarlo, lo vamos a descifrar con nuestros invitados. Y el tercero es saber si realmente pagamos lo que consumimos, si estamos pagando de más en la factura eléctrica. Y bueno, con nuestros invitados vamos a poner un poquito de luz, como no podía ser de otra manera. Y aquí los tenemos. Tenemos a Daniel Carazo, es doctor ingeniero industrial, y a José Anguita, me ha dicho José Anguita, que no le diga José Luis Anguita, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Y si podéis introducir un poquito cuál es vuestra labor, vuestra trayectoria. Vale, pues mira, yo te cuento. OCEINCO es una empresa que lleva más de 50 años dedicada al asesoramiento energético y al ahorro energético, sobre todo, ¿no? Es una empresa que creó hace, pues eso, en el año 73. Mi padre, Jaime Carazo, que es, era ingeniero industrial, ya falleció. Y él desde el primer momento pues vio que había un campo importante de trabajo en todo el tema del ahorro y la eficiencia energética. Enseguida, ya en los años 80, pues se especializó en lo que entonces pues se llamaba la optimización de la tarifa, podríamos decir, y también mucho en todo el tema de reactiva, de compensación de energía reactiva. Y en los años 80, pues en OCEINCO ya optimizábamos la factura eléctrica, por ejemplo, pues para la red de paradores de turismo, o empezamos a trabajar con algunas universidades, con Banesto, con varias entidades bancarias, no solo Banesto, e incluso también para organismos públicos como el Ministerio de Defensa y demás, se empezaron a hacer o se hacían esos trabajos en torno a los años 80. Luego, a partir de los 90, pues bueno, sobre todo a través de ese trabajo intenso con la red de paradores, pues surgieron otros grupos hoteleros que también requerían de asesoramiento energético, y a partir de los años 90, sobre todo, pues nos especializamos mucho en los grupos hoteleros.
pero también hemos tenido siempre bastante industria, ¿no?, a la que asesorar. No demasiada, porque somos de Jaén, que creo que todavía no lo has comentado, la empresa tiene su sede en Jaén y bueno, no es una zona muy industrializada, pero la industria que había allí sí que contó con nosotros y que hemos colaborado con muchas de las industrias de la provincia en ayudarles a optimizar sus costes energéticos. Y ya, pues bueno, ya el año a finales del siglo pasado, principios de pues vino la liberalización del sector, entonces eso pues cambió mucho pues los servicios que ofrecíamos a los clientes y cómo los ofrecíamos, incluso el perfil de cliente ha cambiado bastante. Eso luego lo comentaremos. Y ya pues, bueno, entramos gente joven, ¿no?, en la empresa. Yo estoy en la empresa desde 1999, aunque, bueno, más o de forma más intensa, podríamos decir, en los últimos 15 o 20 años solo. Y bueno, pues ya tuvimos el relevo generacional. Mi padre ya falleció hace 10 años, o sea que ya somos otra generación la que llevamos esto, pero habiendo aprendido bastante, sobre todo del enfoque, ¿no?, que él, yo creo que lo más importante que nos transmitió, porque José también trabajó con él, fue ese enfoque, esa atención al cliente en ese asesoramiento independiente, ¿no?, que también lo vamos a desarrollar luego. Y bueno, pues aprendimos de él. Es un campo en el que tenemos muy buenos resultados con la gente que confía en nosotros. Realmente hacemos que la gente ahorre y tenemos bastante demanda. O sea que, y bueno, el mercado eléctrico es tan variable, que también lo vamos a desgranar, que hay muchas empresas y mucha gente que necesita asesoramiento. Entonces, pues ahí estamos para ayudarle en la medida de lo posible. Muy bien. Y tú, José, nos comentas un poco cuál es tu labor ahí. Bueno, pues la bomba diaria que realizamos, pues, personalmente yo, es la atención cotidiana de los clientes. Es decir, día a día, pues nosotros procesamos la facturación eléctrica, hago la contratación eléctrica de cada cliente, hago una labor más o menos de atención personalizada a cada cliente. Aparte, bueno, es la labor de seguimiento y control, que nosotros llamamos, ¿vale? Es decir, todos los días nos bajamos la facturación de cada punto de suministro de forma mensual, procesamos las facturas, nos analizamos, hacemos un análisis de la misma de los consumos, porque no, aunque parezca que no es habitual, sí es muy frecuente, que hablaremos más adelante, el error de facturación de las compañías. No únicamente en aplicación de las condiciones económicas, que eso es lo que más llama la atención. Oye, ¿por qué yo pagaba antes 8 en un periodo y ahora pago 7? Ajá. También se hace un seguimiento de la lectura. Nosotros descargamos la curva del contador. Hoy en día ya está todo muy normalizado y todo el mundo sabe que el contador es inteligente y te descarga Antiguamente también era así. Lo que pasa es que no teníamos tanta accesibilidad como tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos descargamos la lectura cuarto horaria del contador, que eso también se hablará más adelante, y cotejamos que efectivamente las lecturas que factura la compañía coincide con lo que nosotros analizamos en nuestro software. No solamente el tema de energía, sino otros conceptos tan importantes de la facturación como la demanda de potencia. Que energía y potencia, aunque parezca lo mismo, es algo diferente, ¿de acuerdo? Es decir, que en ese sentido, lógicamente, mediante el análisis, pues se hace reclamación a las compañías, incluso a industria, en el caso de una atención. Es decir, mi labor particular es el seguimiento diario de que todo funcione y que el cliente esté asistido y que vea que realmente no somos una ingeniería más, sino que somos una parte más de esa industria o ese hotel. Somos parte porque requiere un seguimiento continuo, ¿no? Continuo. Mensualmente tenéis que estar ahí. Claro, ten en cuenta, por ejemplo, una cadena hotelera que puede emitirse 100 facturas en un mes. Es decir, en 100 facturas hay muchos errores y mucho análisis. Claro, es decir, claro. Y muchas inquietudes porque cada hotel tiene un departamento de administración y cada industria tiene un departamento Es decir, que en ese sentido hago un seguimiento más que de atención personalizada al cliente. Bueno, entonces en ese sentido, por eso entiendo una entrevista que vi tuya, Daniel, en el que el titular era el Robin Hood de la energía, ¿no? De la energía, sí. Entonces ya empezó a enlazar un poco, ¿no?, con el sentido que tenía aquello, ¿no? En el fondo, para entender un poco también lo que hace José, hay que entender eso que te decía, que es para nosotros muy importante, que es un asesoramiento 100% independiente.
A nosotros todas las semanas nos llaman compañías eléctricas, compañías comercializadoras, eléctricas o de gas también, y nos llaman para ofrecernos comisiones directamente. Ya. O sea, directamente nos llaman para, oye, que es para que ofertéis nuestros productos y nosotros le decimos, no, es que nosotros somos independientes, no os cobramos comisión. A menudo nos dicen, sois los primeros que conozco así. Ah, sí. Sí, pues de cuenta. Y efectivamente, eso nosotros hacemos mucho hincapié que eso es lo que nos distingue. Somos totalmente independientes, tanto en compañías como incluso en soluciones tecnológicas. Es decir, bueno, la eficiencia energética, la energía, es que somos muchos, ¿no? En este partido, en este juego, hay muchos jugadores y cada uno vende lo suyo, ¿no? Entonces yo si vendo LED, pues voy a un hotel y te digo, tienes que poner los LED. Claro. O si vendo fotovoltaica o si vendo biomasa, pues voy y te digo que tienes que poner esto, ¿no? Entonces nosotros el asesoramiento que intentamos o que damos al cliente está, podríamos decir, un poco por encima de eso, en cuanto a que lo que nosotros queremos es sentarnos al lado del cliente y él nos dice, oye, es que ayer vino uno de LED, antes de ayer uno de biomasa y el otro día uno de fotovoltaica y no sé en qué invertir. Y entonces cuando nosotros decimos, pues vamos a verlo contigo y a ti en tu caso te interesa más la biomasa, por ejemplo, ¿no? Pero a eso nos referimos con ese asesoramiento independiente, ¿no? Por supuesto, no voy a cobrar ninguna comisión por vender ningún LED ni biomasa, no voy a cobrar ninguna comisión de ninguna compañía porque yo lo que quiero de cara a la contratación, por ejemplo, lo que le ofrecemos al cliente, no, tú tranquilo, si te vamos a poner delante 15 ofertas de 15 compañías eléctricas, si podemos recopilarlas y te interesa, y tú vas a poder elegir la que tú quieras. Nosotros te vamos a asesorar y te vamos a ayudar a elegir la mejor. Pero, por supuesto, tú eliges a quien quieras. Entonces, claro, no podríamos tener, ¿no? Una comisión, no sería lógico. Claro, no tendría sentido vuestra labor. Efectivamente. Igualmente, una cosa importante que cuando hablamos de comercializadora es que hay más de 300 en España. Es decir, tú no puedes estar continuamente comisionando con... Claro. Es decir, que la gente cuando... Oye, que me ha venido un comercial de Pepito Energía. ¿Cómo? ¿Los conoces? Obviamente no. No los conozco. O los conozco a lo mejor porque tienen publicidad o porque nos han llamado para ya ofrecernos algo. Pero es que hay 300 compañías. Nosotros normalmente, lógicamente, trabajamos con las 5 que todos sabemos, no hace falta ni decirlas. Y lógicamente luego hay un ramillete de compañías, porque las compañías comercializadoras, y más después de lo que pasó en 2021, que también a lo mejor lo comentamos, desaparecieron de un plumazo 50, de un día para otro. Ya. Porque no todas tienen el mismo músculo financiero, lógicamente, porque básicamente necesitan un banco detrás para que poder... Una compañía tiene que pagar muchas cosas antes, la comercializadora tiene que pagar muchas cosas antes de que tú le pagues a ella. Es que también es parte de la que podemos hablar, que es las distintas componentes de la factura eléctrica, que lo hablaremos luego. Sí, bueno, yo creo que lo que vamos a hacer, si os parece bien, vamos a contextualizar esto un poco. Sí. Porque sí me gustaría ver lo que has comentado un poco, el tema de la liberalización del mercado en 1997. O sea, ¿qué importancia tuvo eso y en qué consiste aquello? Es que te lo explicaba el tema también de ese asesoramiento independiente, por cerrar un poco, porque una cosa muy importante que hace José es esa comparativa de esas 15 ofertas de 15 compañías para el cliente, más que el seguimiento que él lo ha explicado, y también es muy importante hacerlo, pero hay un momento clave que es la contratación. Una vez al año hay que firmar el contrato de energía para este hotel, por ejemplo. Vale. Y cuando hacemos eso... él es el que habla con todas las compañías, les pide la oferta, cuando la recibe la evalúa, le dice, oye, esto no me lo ha ofertado bien, repíteme la oferta, y al final él prepara la comparativa para presentársela al cliente. Esa labor es muy importante. Y saber cuándo el contrato. Por ejemplo, claro, y el momento de hacer esa negociación. Tengo un estudio, a ver, normalmente una de las cosas que hago cuando me siento es ver el mercado diario, la evolución, no solamente del mercado diario, sino que un mercado muy importante, que también hablaremos luego, el mercado futuro, o MIP, ¿vale? Es la tendencia de mercado próxima, es decir, que las compañías cuando hacen una oferta a precio fijo principalmente, se basan en esa tendencia. No miran el precio de ayer, sino el de... Sino el que creen, el que puede haber, ¿no? Es decir, el mercado son tendencias, ¿de acuerdo? Es decir, en ese momento, si hay ahora mismo, por ejemplo, ya va a ser mala época de firmar. Abril y mayo han sido muy buena época de firmas. ¿Por qué? Normalmente son meses de precio de energía barata porque entra mucha renovable. No vamos a olvidarnos de la fotovoltaica por un momento. Del desagüe, ¿no? O sea, de la hidráulica, ¿no? Que siempre abril y mayo han sido siempre meses tendencias al de hielo y al viento, y que siempre eso hace que en el mix energético tenga más incidencia normalmente las renovables, ¿vale? O ha tenido. Ahora con la fotovoltaica todo ha cambiado, porque ya la fotovoltaica
producto la que del año, manda, ¿vale? es La que manda. ¿Qué pasa? Abril y mayo siempre ha sido normalmente meses de... más o menos el mercado una campana de Gauss. Siempre junio, julio, agosto suelen ser meses más de mercado más costoso. Temporada alta. Temporada alta y diciembre y enero también, por el tema de la demanda energética, ¿vale? Diciembre, ¿Qué pasa? Eso no es una teoría, es la tendencia. Que normalmente en abril, mayo, la tendencia de OMIP, que es lo del precio de futuro, está a 40, 50 euros megavatios, un ejemplo, ¿eh? No os digo el día de hoy. Ahora en junio, julio se pondrá a 90, 100. Es decir, si tú compras la materia prima a una tendencia alta, normalmente va a firmar un precio fijo a un año mucho más costoso que si lo firmas cuando hay vacas flacas. Sí, Claro. pero yo aquí, a ver, José y Daniel, Te explicamos yo creo que la estamos liberalización. avanzando. saltándonos. Sí, perdona. Pero Pues, no, pero cerrar no, ese pero asesoramiento. os Te comento un explico poco. el mercado. No, sí. Es que es muy interesante, pero creo que hay que llevar un hay que orden. llevar un poquito a la pelota al suelo y a ver cómo, o sea, vamos paso a paso. Vamos paso. Yo entiendo que la liberalización del mercado es lo que trajo luego Sí, todo esto. bueno, efectivamente. Antiguamente lo que teníamos hasta 1997 era un sistema en el cual las compañías eléctricas era un sistema, un oligopolio. Por zonas, por ejemplo en Andalucía, pues Endesa, bueno, lo que entonces era Sevillana de Electricidad, Sí, sevillana. efectivamente, Sevillana, pues era la dueña de las centrales, las había obtenido muchas de ellas, las había construido el Estado, luego se las había cedido, bueno, pero era la dueña de las centrales, eran los dueños de las líneas eléctricas, de alta, de media, distribuían, menos red eléctrica, que hacía un poco de vigilante de todo. Ellos eran los dueños de la red de distribución y ellos eran los que cobraban al cliente. Y el consumidor no tenía más margen más que seleccionar su tarifa en función de unos parámetros técnicos, que eran pues, potencia contratada, había tarifa en función de las horas de uso de la potencia De máxima, riego especial. había tarifas especiales para riego, alumbrados públicos y luego pues, los componentes de siempre de reactiva, etc. Y la tarifa nocturna esa famosa que había. Sí. Sí, bueno, O eso no fue tiene nada que ver. No, sí, Sí, está. fue un punto medio, podríamos decir, Ah. porque la tarifa nocturna fue cuando entró el mercado liberalizado. Pero lo que quiero decir es que hasta que se liberalizó el mercado, tú contratabas con quien tuviera en tu zona, pues aquí en Madrid era Unión Fenosa, o bueno, Aquí varias. en ese momento Hay- Unión Fenosa, sí. Y ellos te facturaban según BOE. Oye, Ajá. tú que estás en tal tarifa, pues estos son tus precios. El 28 de diciembre, todos El los día años, de los santos todos inocentes. los años había Consejo de de Ministros. Ministros el último viernes del año y solía salir publicada, a veces coincidía con el 28 de diciembre, la tarifa eléctrica para el año siguiente, ¿no? Y ahí se establecían los precios por potencia, por energía, por reactiva, por todo. O sea, que el margen que tenías de solamente mover técnico. era muy, muy pequeño. O sea, Era muy poco. como Podías cliente, tener digo. más la potencia o podías estar en una tarifa que no fuera la apropiada por el número Podías de cambiar de horas. hacer de alta a baja tensión, porque en tarifas de gas había mucha hora, ¿te acuerdas? Sí, había distintas tarifas en alta Había y en baja precios de alta tensión era bastante más económico que la baja tensión. Es decir, una posible inversión de ahorro para un cliente era estudiar la construcción de un centro de transformación. Eso lo hemos hecho con Eso lo hemos hecho, pero era el único margen que había, era todo técnico. Es decir, oye, mira, si hace un centro de transformación te va a costar 30.000 euros, bueno, si ya lo vas a amortizar. en 7 años. Como hoy en día hay una instalación fotovoltaica, por ejemplo, era algo similar, ¿vale? Y nosotros hemos hecho así con Vale. algunos hoteles, hemos hecho instalaciones. Eso era el margen que había en tarifa regulada. Pagadas por nosotros y recuperadas mediante ahorros, efectivamente. Además, también era más interesante porque ya podía aumentar los derechos de potencia, que siempre es bueno disponer, saber que hoy en día también hay otro problema. No siempre puedes disponer de la potencia que quiera. Es decir, no en todos uno sitios. no puede decir, mañana quiero 1000 kilovatios. No. Espérate, que vamos a ver lo que puedes tener y si quieres 1000 kilovatios me vas a hacer una línea nueva desde el puerto hasta aquí, tranquila. Claro. Es que al trabajar con hoteles, pues también hemos trabajado en muchas zonas donde había necesidad de potencia, ¿no? Como Canarias o zonas alejadas de los núcleos urbanos y de núcleos de producción. Y entonces la disponibilidad de potencia también era un problema. Pero bueno, en definitiva, en el sistema antiguo, que era la tarifa regulada, pues tú tenías que contratar con quien tuviera en tu zona y tenías como margen, pues, parámetros técnicos solamente, ¿no? La liberalización del sector, pues, consiste en una división de tareas, es decir, por un lado van a estar las empresas generadoras, por otro lado van a estar las empresas que distribuyan y por otro lado van a estar las empresas comercializadoras
¿qué te van a cobrar a ti? Y, ¿no? y el transporte. Bueno, el transporte que es red eléctrica, pero eso siempre ha sido así. Por encima de no sé cuánto, creo que son 132, no recuerdo. Está la red de transporte, se distingue entre red de transporte y red de distribución. La red de transporte nunca se ha liberalizado. Quiere decir que eso, bueno, a ver, eso es responsabilidad de red eléctrica, y red eléctrica antes era pública y ahora no tanto. Quiero decir que más o menos la liberalización ha ido, podríamos decir, en la conversión de red eléctrica, efectivamente. Pero el resto de actividades se dividieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, Endesa Energía, pues en su momento creó Endesa Generación, Endesa Distribución, Endesa Comercializadora. Luego han tenido que ir cambiando nombres, ¿no? Pero en su momento simplemente se dividieron. Y el esquema de funcionamiento era el famoso pool, ¿no? Que no sé si has oído hablar alguna vez de él, que es como una piscina ficticia, ¿no? Pool es piscina en inglés, donde todo el que produce vuelca ahí su energía y todo el que consume la coge de ahí. Vale. Es que hay intercambios internacionales, también van ahí. Y ahí, en esa piscina, es una bolsa. Se hace una casación diaria de los precios de oferta y demanda. Bueno, actualmente se hace una casación horaria, o sea, cada día a las 12 de la mañana salen los precios de las siguientes 24 horas, porque se va casando por disponibilidad, ¿no? Que esto se ha hablado mucho con lo del tema del apagón, de no es que entran tal tecnología, entra otra. Eso es lo que se hace en la casación, ¿no? Se ve, bueno, qué energía disponible hay en España y cada uno vende a un precio. La hidráulica me vende a uno, entonces van entrando por precio, ¿no? Los más bajos entran primero, hasta que se cubre toda la demanda que hay prevista para esa hora. Bien, tenemos previsto que a esta hora pues vamos a consumir X y con todo eso cubrimos. Los que sean más caros no venden. Esas centrales a esa hora no tienen que producir o no se lo vamos a comprar. El problema es que el precio de la última tecnología que cierras, o sea, el último kilovatio te lo da, imagínate, la nuclear. Y la nuclear es a tanto. Pues todas las demás van a ese precio. Que entiendo que será el más alto de los que ha habido, que han ido entrando por precio. Es decir, el primero que te vendió, imagínate, la hidráulica a 3, tú al final la vas a ver, el sistema, podríamos decir, va a comprar esa energía a 9, que es el que ha cerrado. Y a la hidráulica se la paga a 9. Claro, es el negocio. Efectivamente, ahí está el problema. Pero uno da un negocio. Por eso, una de las primeras premisas que es, ¿realmente vale esto la energía? No. No, porque hay un precio que cierra el mercado, que es el de la tecnología más cara. Por tanto, no estamos pagando nunca la energía al precio que cuesta generar. Pero, ¿y eso tiene alguna motivación técnica? ¿El que tenga que ser así o es una decisión? Es decir, ¿sería tan complejo? Por ejemplo, que tienes que acoplarlo, no te van a dejar las compañías. Pero que no es un tema técnico. Hombre, la legislación que tenemos en España, lo protegidas que están las compañías energéticas, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de las puertas giratorias y demás. Bueno, una cosa que aplica el tema de la casación diaria horaria del pool, pues vamos a hacerlo más complejo ahora. Porque a partir de junio, todavía está en paños menores, como se dice, ya la casación va a ser cuarto horaria. Sí, es decir, va a haber un precio de la energía cada cuarto de hora diferente. Hoy en día en las casas ya casi tenemos toda la conciencia de que a partir de tal hora, bueno, ahora hasta casi todos sabemos ya, creo, que ahora mismo a partir de 2 a 6 de la tarde en la casa, bueno, los que tengan tarifa discriminatoria, porque entra la solar. De 2 a 6 ahora, antiguamente cuando éramos pequeños era de noche, bueno, pequeños no, hasta hace poco. En la noche hay que poner energía, no, hay que ponerla de 2 a 6 normalmente. No, pues bueno, datos interesantes. Sí, eso es muy interesante. Eso ahora mismo bueno, pero eso se ve, ¿no? Decíamos antes, los oyentes de este podcast, muchos son ingenieros y tal, y lo primero que hace uno, pues entrar en la página de OMIE y ver la y ya hay aplicaciones de domésticos. Eso se ve que en los últimos años ha crecido tanto la producción fotovoltaica que ahora en verano, o sea, nosotros teníamos una curva que era como un camello, para ahora un dromedario, ¿no? Quiero decir que ahora tenemos o al revés, no estoy seguro. Pero quiero decir que ahora a mediodía tenemos ahora mismo, ¿no? Pues estamos casi en junio, a las 12 o a las 1 de la tarde, la fotovoltaica produce muchísimo. Claro. Y entonces, tenemos ya tanta fotovoltaica instalada que el precio en el mercado baja a mediodía. Efectivamente. Antes era más barato ponerlo por la noche. Y ahora por la noche sigue siendo económico también. Depende del día, en el fondo depende del día. Cuando decimos noche, fue a partir de las 12, ¿eh? Económico.
No sé, a las 10 y a las 11 está prohibido ponerla. A las 10 y a las 11. La zombie con La lavadora a partir de las 12. Bueno, Sí, a las 10 de la noche la tele apagada y todo. Ponerla y acostarte. Efectivamente. Pero bueno. Entonces, bueno, pues en esa liberalización lo que pasó fue eso, que al separar las actividades, pues se creó una regulación para toda esa intercambio entre los distintos agentes, que tenemos dos que vigilan, ¿no? Red Eléctrica es la que vigila la distribución, la parte técnica, y OMIE es quien, el operador del mercado, es quien vigila esa casación económica, Ajá. ¿vale? Que se realiza a todas las horas. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que la energía es una bolsa, es decir, tiene un precio que fluctúa, pero muchísimo. O sea, no es que cambie un 5, un 10%, un 20%. Es que ahora, Por ejemplo, de vez en cuando salen las noticias, ¿no? Por la noche es 0, o los domingos por la tarde es 0, y ahora el lunes por la mañana estamos 100 y pico. A ver, un ejemplo. En una hora a las 3 de la tarde la energía vale 5 céntimos el mismo día, ¿eh? Y a las 10 de la noche vale 25. 5 veces más. Así, a ver, no siempre es así, pero un ejemplo de un día normal. Entonces, bueno, esa más caro. variabilidad horaria, bueno, si pensamos, por ejemplo, a nivel doméstico, vale, yo puedo poner la lavadora por la noche, como decíamos y tal, pero bueno, muchas veces el consumidor dice, oye, es que yo, no sé, yo tengo un restaurante, le doy de comer a la gente a las 2 de la tarde, no puedo darle de comer a la mañana, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos tanto margen en eso, Claro. ¿no? Y eso de la hora, a veces casi que nos pone más nervioso que otra cosa, porque dices, "Jo, pues yo si pudiera gastaba por la noche, pues que no puedo, tengo que gastar a una determinada hora, ¿no?" Entonces, a veces también surge un poco esa idea de, bueno, pues un precio fijo, Sí. ¿no? Un precio estable o una tarifa plana, Sí. que por ejemplo cuando se liberalizó el sector surgió mucho, porque mucha gente decía, ostras, claro, nosotros, como decíamos antes, pues más o menos sabemos de qué va esto, pero alguien que tiene un restaurante no tiene por qué saber nada de energía ni de mercado eléctrico. Entonces decía, esto es un jaleo, tantísimos precios, yo una tarifa plana. Eso es muy peligrosa, porque te está atando a un precio que no sabes cómo va a evolucionar el mercado. Alguien puede pensar, bueno, pues si el mercado sube y yo me ata a un buen precio, sonará el teléfono. Es decir, la compañía te llamará, te escribirá y te dirá, oye, no podemos soportar esto, ha subido el mercado muchísimo y te tenemos que subir el precio. Bueno, Ahora, si el mercado baja, no te llaman. claro. Y tú te descuidas y te quedas pagando. Sí, es como un precio. préstamo a tipo variable o o a tipo... lo que es peor, no suena el teléfono y te lo ponen en letra chica en la factura siguiente y se cubre la espalda porque está notificado. O sea, en una factura que tú ves toda la factura, dime tú, una persona normal, lo que puede ver en la letra chica. Sí, luego Pues os enseñaré la mía. Vale. Entonces, bueno, por la liberalización, pues esa parte de distribución de energía quedó regulada. Podemos decir lo que se llama los componentes regulados, se ha llamado durante mucho tiempo, o la tarifa de acceso, perdón. O sea que hay una parte de siempre yo a todo el mundo se lo digo, oye, tú, si igual que en el agua, tú te vas de un mes de vacaciones y pagas factura de agua. No he abierto el grifo ya, pero podías. Claro. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Vale, La potencia, vale. la tarifa de acceso es la disponibilidad de la energía, ¿vale? Yo puedo no encender el interruptor, no gastar nada, pero por tener la energía en la puerta de mi casa, podríamos decir, pues tengo esa tarifa de acceso, ¿no? O término de potencia, lo que antiguamente se denominaba término de potencia. Bueno, pues Daniel, sí, pues hecha o un poco vista esa división de tareas, ¿no? Que supuso la liberalización del mercado, pues aparte de esa optimización técnica que ya existía previa, pues aparece lo que es una optimización comercial. Un mercado liberalizado, su fuerte está en poder elegir compañía y en poder tener muchas ofertas, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Entonces, nosotros desde el punto de vista del ahorro energético, pues lo que hicimos fue a partir de ahí empezar a negociar mucho con compañías, ¿no? Y estudiar siempre desde el punto de vista del consumidor. Las ofertas, por ejemplo, las compañías te presentan rápidamente una oferta, nosotros siempre mediamos, oye, no, a nuestro consumidor o a nuestro cliente lo que le interesa es estas potencias contratadas o este margen de tarifa o este tipo de condiciones, no me ofertes lo que te interesa a ti. Eso es muy importante, ¿no? A la hora de pedir ofertas, sí, claro. Uno puede pedir como decía antes José, hay 300 compañías, podemos pedir un montón de ofertas, pero necesitamos tener ofertas que sean fiables y sobre todo que sepamos interpretarlas y que sean buenas para mí desde un primer momento, podríamos decir, ¿no? Ahí, por ejemplo, recuerdo una de las primeras contrataciones que hicimos porque la liberalización del sector entró de forma progresiva.
Una de las primeras contrataciones que hicimos fue cuando se liberalizó el suministro a la red de paradores de turismo, que eran casi 100 hoteles en España. Y fue curioso que esa contratación además todas las compañías grandes podían ofertar, ¿no? Pues prácticamente por primera vez, ¿no? Porque la liberalización fue entrando por escalones, ¿no? Por niveles de potencia y de tensión. Pues la alta tensión fue obligatoria como tal, 99, fue hasta 2008. A partir de 2008 fue obligatoria. La tensión terminó en 2008, podríamos decir. O sea, que hubo varios años. Incluso nosotros teníamos clientes que estudiaban, oye, ¿qué me interesa? ¿Me voy ya a mercado liberalizado o sigo en el sistema antiguo? Incluso algunos se fue a mercado liberalizado y volvió al sistema antiguo. Sí. Tengo algún caso de alguna universidad que pasó esto, ¿no? Porque las condiciones que le ofrecían en el mercado liberalizado no eran mejores que las del sistema antiguo. De ahí viene el déficit de tarifa. Porque cuando se culminó la liberalización, las compañías dijeron, vale, yo ya puedo cobrarle lo que quiera a mis clientes. Y el gobierno dijo, bueno, a las viviendas no. Las viviendas no, que nos echan y ponen a otros. Entonces, se asumieron, podríamos decir, unos precios durante lo que fue la TUR, la tarifa de último recurso. Luego, ahora ya lo que tenemos es parecido, pero se llama PVPC, precio voluntario de pequeño consumidor, ¿no? Todo esto son los nombres de la tarifa de vivienda, podríamos llamarlo. Bueno, pues hubo un tiempo transitorio en el que las compañías tenían que cobrar a las viviendas con los precios que decía el Estado. Y con el sistema antiguo, podemos decir, aunque ya se suponía liberalizado el sector. Entonces, las compañías hicieron unos números y dijeron, oye, esto a nosotros nos ha costado casi 30.000 millones de euros. Y no lo vais pagando. Y el gobierno dijo, pues eso lo van a pagar los consumidores poco a poco. Y esa cifra yo quiero verla. Ya. ¿De dónde salen esos 30.000 millones de euros? Esos fueron unos números que hicieron las compañías a su gusto y antojo, y que llevamos pagando más de 20 años. Que seguimos pagando la factura. Y que seguimos pagando. Seguimos pagando y seguiremos pagando enmascaradamente. Es tanto que tardaremos porque de hecho se ha renovado el déficit tarifario, ¿no? Entonces muchas de estas cosas vienen de ese momento en el que se liberalizó el sector, ¿no? Cuando, claro, las compañías dicen, bueno, vale, vamos a vender a este pool, ¿no? A este sitio donde va toda la energía que produzcamos. Y si establecemos unos precios de salida o acordamos unos precios de salida determinados, pues eso irá en nuestro bien, ¿no? Aparecieron muchas compañías nuevas. Claro, yo con un ordenador y una conexión a internet puedo ser una compañía comercializadora. Hago mis operaciones de compra y luego hago mis operaciones de venta. Y lo que quede en medio es mi beneficio. Vale, si tú compras a 50 y vendes a 80, tienes beneficio. Si es al revés, lo que haces es perder. ¿Qué pasó? Que empezaron a aparecer muchas compañías y de repente dijeron las grandes, oye, nosotros estamos aquí produciendo la energía y el beneficio se lo están llevando a otros. Vamos a ver qué pasa si apretamos un poquillo, ¿no? Por ejemplo, está el caso, me parece fue 2000... no me acuerdo, que hubo una multa histórica supuestamente a esa Iberdrola. Cuando salió, porque el gobierno dijo, no, esto de las subastas del CESUR. Las subastas del CESUR, cuando cambió la TUR con las subastas del CESUR, bueno, el gobierno era el gobierno de Zapatero por aquel entonces, propuso un sistema que no le gustó a las compañías. Y el 1 de diciembre, la energía en el mercado subió de 40 a 120, o a 100, o a 90, o 100, no recuerdo, pero más del doble. Y lo dijeron, no tuvieron problema. Esto es para apretar al gobierno por lo que nos están haciendo, porque nos van a obligar a cambiar la tarifa de vivienda y hacerla como a nosotros no nos gusta. En esa época pararon la industria, las acerías del norte pararon porque no les interesaba producir con ese precio de la energía. 100 y pico, que hemos llegado a pagar 5 veces eso ahora. Pero te estoy hablando de hace casi 20 años. Entonces, y el gobierno dijo, me parece que fue el 21 o 22 de diciembre, frente a tal asfixia en el precio del mercado, que el gobierno dijo, olvidaros, no vamos a hacer esto de la TUR. Y al día siguiente bajó el precio otra vez a 10. O sea que son fuerzas... Intervienen en el precio. No sabemos cómo, bueno, sí sabemos cómo. Los han multado, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia los multa todos los años. Por esas prácticas. Pero claro, solo pueden probar
este fin de semana habéis subido el precio. Ya, pero es que no lo han hecho este fin de semana, lo han hecho en la mitad de los fines de semana del año. Multa ni Claro. ofensa. Claro, es que las prácticas, Y- la multa y irrisoria, la multa tú la puedes escuchar El importe- 5.000 millones de euros, qué barbaridad, ¿no? Pero Y es que ellos con esa han ganado práctica 100 ha veces. ganado 100 veces eso. Efectivamente. Entonces, ahí también cogieron y estrangularon a la competencia directamente. A las compañías pequeñas, a ese tío con ordenador en su casa que compraba y vendía, le dijeron, sí, como tú has hecho una previsión, porque es lo que hablábamos, siempre hay que ir haciendo las compras con previsión, ¿no? Y tú has firmado, tienes un cliente con el que has firmado que durante 12 meses le vas a vender la energía a 10, yo ahora la pongo en el mercado a 15 y a ver tú cómo le sacas beneficio si me la compra a 15 y se la vende a 10. ¿Qué hace? Cierra. Y así, eso lo han hecho 2 o 3 veces a lo largo de la historia del mercado liberalizado para de golpe pues quitarse 100 compañías de las nuevas o 50 de las nuevas, quitárselas de en medio y recuperar ellos contratos. Porque claro, ¿qué pasa cuando pasa esto? Que una compañía, tú como consumidor, ¿qué ves? Que una compañía nueva que te ha ofrecido algo que parecía muy bien tal, de repente te dejan tirado. Sí, desaparece. Y entonces, ¿yo qué hago? Ay, si es que como en Endesa no estaba en ningún sitio. Claro. O como en Iberdrola no estaba en ningún Porque sitio. al final no es una El redil, podríamos no es decir. una liberalización. Cuando hay unos agentes tan poderosos, Claro. la liberalización es un poquito... El recreo es para todos los niños, sí, pero hay un matón de octavo que al pequeño de segundo no le deja comerse el chupachú, ¿no? Pues pasa un poco algo parecido. Claro. Entonces, por eso entender cómo funciona el sistema es muy importante para entender qué puede hacer el consumidor. El consumidor en un mercado liberalizado, su herramienta es la competencia. Entonces, lo que hay que hacer es que tengan claro que están compitiendo. Que yo no le voy a dar a firmar todos los años con los ojos cerrados con la misma. No, yo todos los años voy a evaluar mi oferta. Y luego ya pues está el hacerlo bien, ¿no? El asesorarse, pues si no lo sabes hacer, asesorarte para poder decidir tú sabiendo... Mira, tenemos algunos clientes, por ejemplo, ahora recuerdo una autopista que nos decía, no, es que nosotros tenemos un suministro muy delicado, que era del ayuntamiento, pero no lo van a pasar a nosotros y tal, y nosotros tenemos que seguir con la compañía de siempre. Bueno, vale, pero hazlo sabiendo lo que te cuesta. Hazlo porque tienes esa necesidad por infraestructura, por desarrollo, por lo que sea, pero hazlo sabiendo lo que te cuesta. El segundo año cogió a la compañía de siempre y dijo, oye, seguir con vosotros me cuesta tanto, ¿me vais a arreglar estos problemas o me voy con otros? Y se lo arreglaron. Ya, claro. Vale, o sea que muchas veces, bueno, siempre lo decimos, Pero ¿no? no sabes Conocimiento cuánto es te poder, cuesta. el conocimiento es poder. Entonces, Claro. saber eso siempre te va a dar herramienta a ti para negociar con la compañía. Entonces, bueno, ya hemos dado un repaso muy bien de lo que hacéis. Vamos si os parece, vamos a coger una factura eléctrica que me llegó a mí ayer, ¿vale? Y vamos a intentar explicar Cifrarla, ¿no? cada una de las cosas que Vale. vienen. Simplemente aclarar que obviamente la estructura, los precios de una vivienda y de una industria, por ejemplo, de un gran consumidor, no van a ser los mismos. Claro. Los parámetros técnicos son Todos diferentes, tenemos viviendas, ¿vale? todos Sí. tenemos factura en casa y es muy buen punto de partida. Sí, hombre, efectivamente, claro, si en una industria y eso, además, en una industria también tendrán más posibilidades de jugar. Claro. ¿no? Sí. Sobre todo por el horario de Ok. funcionamiento también. La producción se puede enfocar a horas más baratas que en una casa que tampoco puedes. Si tienes que. No puedes. Hay ciertas actividades que puedes. Poner la lavadora, por ejemplo, la puedes posponer. Pero en una industria, por ejemplo, la producción sí que puede hacerlo en horas mucho más baratas. Que la diferencia de coste entre horas es muy importante a la hora de ahorrar. Claro. Sobre todo a nivel industrial, más que en casa, ¿eh? Sí. Bueno, si os parece, vamos a hacer así. Para explicar un poco los términos, Vale. Muy bien. ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, facturación por potencia contratada, término fijo. ¿Sí? Pero tienes que empezar por la cara delantera, no por la trasera. La trasera es muy O sea, importante. que tiene truco. Tiene truco. Arriba a la ¿Qué izquierda. pone ahí arriba? Ahí tienes tus aquí, Aquí, perdona. resumen de la factura, ¿no? No, aquí. Los condiciones del Espera, contrato. a ver. Perdona, Venga, que Lo no me paso llamo- que vosotros Aquí sabéis. pone comercializador de último recurso. lo primero que ves. Sí, eso quiere eso es decir que tú importante. no tienes contrato con nadie. A ti te factura por obligación el grupo Iberdrola. No por obligación, tú te puedes ir a donde quieras, ¿vale? Pero tú te puedes acoger como consumidor al tener una potencia inferior o igual a 10 kilovatios a último recurso o lo que se llama hoy en día PVPC o precio voluntario del pequeño consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que no te van, entre comillas, a añadir nada extra o no te van a engañar. Porque a ti te van a cobrar todos los conceptos según dice el gobierno. Eso es muy importante en un domicilio. Siempre en
en una vivienda que tenga 10 kilovatios o menos, ¿vale? Después de todo esto, ¿por qué digo que no te van a engañar o no te van a inflar? ¿Por qué? Los componentes de la factura siempre son los mismos. Los mínimos componentes, ¿no? Que son el término de potencia y el término de energía. Este concepto que es muy curioso, que mucha gente me lo pregunta, la financiación del bono social. Tal, lo que ha dicho mi compañero antes, Daniel, del déficit tarifario. Muy bien. ¿Es eso? No. Esto es otra cosa. Eso es otra cosa que va ligada con lo otro, pero Para las familias numerosas y cosas con el de estas, déficit ¿no? tarifario quedaron un precedente muy peligroso. Que dijeron las compañías, no. Si tú me obligas a mí a cobrarle esto, a pagarle la comida a los domésticos, que lo paguen ellos. Yo no lo quiero pagar. ¿Por qué? El bono social, las ayudas que hay a familias numerosas, se puede hasta... Hubo un momento hasta el 65%, hasta el 80% incluso creo que las familias más desfavorecidas pueden descontarse. Lo normal es que te descuente un 25% por familia numerosa. Un 25% de la facturación total te lo descuenta. Muy bien. Claro, eso te lo aplica el último recurso. Claro, ¿eso quién lo paga? Los otros. Todos nosotros. Claro. Todos los que tenemos un punto de suministro, tengamos una casa que paguemos 20 euros o 50 en tu caso, o una industria que pague 500.000 euros al mes, pagan lo mismo. Tú en tu caso pagas 40 céntimos, una industria que paga 500.000 euros paga 40 céntimos. ¿Ah, sí? ¿Es lo mismo? Lo mismo. O sea, se Eso distribuye la número de eso es consumidores. por puntos de suministro Punto Q, ¿vale? Vale. Y eso, lógicamente, es como somos un Estado muy bueno, el Estado del bienestar que tenemos, que me parece genial, esto es para que esa ayuda a la gente con menos recursos le hagan un descuento de la facturación. Bueno, menos recursos no es así. Únicamente que sea familia numerosa puede. Claro, y puede ser familia numerosa que viva. Bueno, Raúl, para cogerse eso cambia continuamente. Eso, este gobierno actual sí que ha sido más flexible en que mucha más gente pueda Acceder a. Claro, antiguamente acceder a esto te miraban mucho el tema de la renta, bueno, era más complejo. Ahora se facilitó más para que pueda acogerte a este descuento, ¿vale? De bono social, ¿vale? Bueno, eso es ese concepto, ¿vale? Os digo todo esto porque la mayoría de los conceptos que vienen aquí, aunque parezca que en este sentido, en esta factura que está todo regulado, hay una cosa que sí es variable, ¿vale? Que es el tema de la energía. En último recurso, el gobierno no fija un precio fijo, sino que el precio varía horariamente en función del mercado. Exactamente igual que lo que hemos hablado antes del tema del pool energético. ¿De acuerdo? El precio del pool. El precio O sea, del pool. tú estás comprando en la bolsa del pool todos los días para Por eso digo para que tu casa, o sea, no lo sabes, no te enteras, pero lo estás haciendo. Ese precio es el del pool. Los que estamos en la PVPC, yo me incluyo, y yo que me dedico a esto y me considero experto, sigo en la PVPC. Y quien vea esto mañana en un podcast va a decir, este tío no tiene ni idea, porque te puedo ahorrar mucho, porque a mí, por ejemplo, yo el precio medio que puedo pagar de la energía, hablamos únicamente de la energía, no del resto de componentes. En la PVC se puede pagar 12, 14 céntimos de euro, haciendo un uso responsable como yo yendo a poner mi lavadora de 2 a 6 los fines de semana, ¿vale? Por ejemplo, esta factura, el término de la potencia, ¿no? Que es una cosa que supuestamente, o no supuestamente, realmente está regulada según BOE, ¿de acuerdo? En la PVPC, que está regulada por el gobierno, te la cobran con esos términos. ¿Qué pasa? La oferta esta que de televisión o tarifa plana, 9 céntimos de euro el kilovatio. Claro, tú puedes mirar tu factura y dices, hombre, si yo estoy pagando a 15, estoy haciendo el tonto. Vale, muy bien, pero hay términos como la potencia, que ahí únicamente ya te hacen un sobrecoste de 5 o 6 veces más de lo que te tienen que cobrarte. Por ejemplo, en tu factura, tú estás pagando, 18 horas de potencia, de término de potencia, cuando si te pueden cobrar un sobrecoste que nunca lo publicitan, que esos 18 se pueden convertir en 40, en esa factura únicamente, lo cual implica que tú pagarás 200 euros más en términos de potencia al año. Cosa que ellos no explicitan en su oferta, porque únicamente se refiere al término de energía, ¿de acuerdo? Es decir, por nuestra parte, yo creo, a ver, o eres un experto en el mercado, como me puedo considerar yo, y quieres estar continuamente todos los meses viendo el mercado, viendo lo que te cobran, viendo lo que no te cobran, mi consejo para las tarifas, para los suministros domésticos, para la gente de vivienda como nosotros, como en nuestro caso, es que se agarren de momento a la PVPC. Más ahora que también este año había una pequeña variación en el precio de la energía, en el precio de fijación, que este mercado no es exactamente igual que el mercado que el pool de energía que ha dicho Daniel antes, sino está referenciado también a precios futuros, a OMIP. ¿Por qué? Para que sea un poco más estable. Para que si ahora pasa
que Dios quiera que no, Putin haga algo raro nuevamente, el mercado se dispare, no repercuta directamente o de forma tan abrupta como puede repercutir el mercado diario de la energía. ¿Puedes repetir eso, por favor? O sea, tenemos por un lado el mercado diario ¿Sí? y esto que está... Este mercado se cambió la fórmula de En realidad hay varios mercados, Claro, efectivamente. exactamente, está Hay encima. el diario al que se hace la casación todos los días para el día siguiente. Luego hay un mercado intradiario que sirve para corregir los ajustes. Porque tú dices, oye, yo tenía previsto consumir 100, pero consumí 98. ¿Qué pasa con esos dos? Ese es el mercado intradiario, ¿vale? Que, por ejemplo, con el tema del apagón también se ha hecho referencia a él, porque muchas veces es su labor amortiguar, ¿no? los problemas del mercado. Y luego está el mercado futuro, que, oye, que nos sentamos aquí a hablar de cuánto te voy a pagar por la energía dentro de 3 años o dentro de un año. Ese es el mercado futuro, es el que hace previsiones de lo que va a valer. De hecho, la las compañías se basan en él para hacer una oferta. Efectivamente. Una oferta a precio fijo, Eso es importante, hablamos, por eso. Porque ahí, no sé si luego hablaremos de ello, porque ya profundidad demasiado en los contratos eléctricos, pero básicamente hay dos tipos de contratos. Hay un precio fijo, estable, que tú fijas con la compañía durante un año, que pase lo que pase, aunque Putin pegue un petardazo en Polonia, no debería variar, no tiene que variar, porque tú fijas un precio fijo invariable durante 12 meses, con independencia de lo que cambie el gobierno, ¿vale? Si el gobierno cambia los peajes o los impuestos, eso te repercute sea a favor o en contra, ¿de acuerdo? Y luego hay un precio, luego hay un tipo de contrato que se llama contrato indexado a pool, a mercado, que quiere decir que tú pagas horariamente lo que vale la compra de energía. ¿Qué ese sería este caso? Es parecido. Es parecido y dirás... La idea sería la misma. La idea es la misma, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, trazar, o sea, casar, por ejemplo, en tu vivienda, cada hora tu consumo con el precio del mercado no es lo que se hace en la tarifa de vivienda, sino que se hace como una media, podríamos decir, ¿vale? Se redondea o se simplifica. En el consumidor industrial o en el gran consumidor sí que se hace así. El indexado es realmente eso. La compañía te dice, ¿tú quieres pagar a mercado? Perfecto, yo te cobro a mercado. Cada hora el precio del mercado más un margencito para mí. Un fee, que se les llama, que depende del volumen de energía, pues que sea más o menos grande, ¿vale? Que aunque luego hablamos en conclusiones, creo yo, yo no quiero decir que que para un consumidor doméstico siempre lo mejor sea tener contratado el tema de la tarifa de último recurso, porque también hay una cosa que se llama bienestar o confort. Yo creo que, y esto ahorrará muchas discusiones en tu casa con tus mujeres, porque no vas a estar continuamente discutiendo a qué hora tienes que poner a la hora, ¿no? Que eso es mucho... Yo en esos casos... puedes contratar tarifa plana con una comercializadora normal y corriente. Oye, mira, yo quiero pagarlo a 12, lo paga a 12, pero claro, tienes que saber cuándo te va a costar la potencia de más. Esa es la Es decir, que la cuestión es, oye, que no me engañen. Oye, vale, tú me la estás metiendo a 12, pero realmente me estás metiendo 200 euros en potencia. Vale, muy bien, no tengo problema. Yo quiero poner la lavadora cuando me dé la gana. Y quiero ponerlo, me da igual cuándo esté la energía. Yo, por ejemplo, que me dedico a esto, sí que continuamente suelo mirar, porque es tontería, pero con estas prácticas, una factura de 50 euros como la tuya, estoy viendo ya la distribución de consumo de tu casa, la puedes mejorar, ¿eh? Aquí te puedes ahorrar, pero fíjate que te voy a decir. Mira, 56. ¿Por 5 euros al mes vas a tener estas discusiones con tu pareja? Ya. Lo pregunto, por eso digo el confort. Eso es la práctica Claro, esta. a lo mejor a ti por 5 euros no te interesa, Claro, pero pero en un industria, hombre, No hablamos de 5 euros, hablamos de una factura de 50.000 euros, pagas 5.000 euros menos, un 10% menos. Claro. Efectivamente. Es que no vamos a profundizar. Al final, pero yo sé que hay una idea muy importante en la factura, porque si tú te fijas, tú aquí al final tienes 15 precios distintos. Claro. Los precios de energía, los precios de potencia, el precio de los peajes de transporte, el precio de los costes, el precio de los impuestos. Yo al final lo que le digo, mira, el cliente o un consumidor no tiene por qué saber todo esto. Yo a lo largo del año consumo X kilovatios hora y pago X euros. Y pues tengo un precio medio que es pues el dividir el total de euros entre los kilovatios hora que consumo. Nosotros lo que hacemos es apretar todas las tuercas para que ese precio medio sea el más bajo posible. Y en un momento dado me da un poco igual si pago un poco más de energía o un poco más de potencia, porque lo que me importa es que el precio global es el más bajo. Son los euros aquí. Claro. Efectivamente. Entonces yo puedo llegar con una oferta de una compañía y decirte, no, si el término de la energía lo pueden pagar más barato de lo que lo estás pagando ahora mismo. Vale, pero ¿y el resto? Claro. Entonces esa es la clave y por eso es muy importante analizar la oferta de las compañías en igualdad de condiciones. Claro. Y en condiciones que te sean favorables a ti y no a ellos, claro. Efectivamente. Porque al final, de todo lo que se paga,
Ujú. y esto es un poco demagógico también, lo Sí. sé. El coste real de la energía, Que es difícil. ¿cuánto es? Es Sí, difícil de bueno, valorar, el pero coste real de compra, muy sencillo. bajo. Hoy el coste de compra creo que está a 38 euros megavatios. Eso se traduce en lo que es a 3,8 céntimos de euro. Lo que es el comprar kilovatio. puro y duro, como si tú vas a una lonja y lo compras. ¿Cuánta gente interviene entre esos 3,8 y esos 14 céntimos de euro que seguramente estás pagando en esa factura? La diferencia son 11 céntimos de euro. ¿Cuántas entidades o cuántas entes que ya explicaba antes Dani un poco intervienen? Claro, ese es el problema. Aparte de distribuidores, generadores. Que obviamente tiene que haber una retribución por la actividad de distribución. O sea que Sin duda. no decimos que si es 3,8 tengas que pagar 3,8. Claro. Sin A duda. lo mejor tienes que pagar 5 o 6. Pero ¿dónde está el criterio entre 6 y 14? Pues en la competencia. Oye, Luego porque si estamos- hay uno que me está ofreciendo 10 y tú me estás ofreciendo 14 y otro me está ofreciendo 6, Otra cosa más porque al compleja final todos es esos costes todos tienen que afrontar. si esos 3,8 son justos. Que tampoco vamos a entrar en eso porque Claro, también eso no es terminamos difícil nunca de hablar. Eso es Pero, difícil de valorar. pero vamos, es una media. El 3,8 he dicho 3,8 porque realmente hasta 2021 la media de mercado siempre era realmente era plana, era 4, 5, 40, 50 megavatios. Lo máximo que se dio era 60 megavatios, una locura, vamos. Una locura entonces. Luego en 2022 llegó a 700 megavatios. Es que la evolución del mercado es muy importante. Mira, Claro. en 2020 con el COVID cayó al suelo. Claro. O sea, abril y mayo, cero, porque estábamos todos parados, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe, pues vino bien, podríamos decir, ¿no? Pero es que en 2021, o sea, a partir de ahí comenzó a subir el precio poco a poco. Y es lo que te dice A partir de José, julio si de 2021. la media de mercado Completamente. era 40 o cosas así, pues en 2021 llegamos a 180, creo, ¿no? La media 0 a 183, creo. La media cerró a 183 y a finales de año estábamos muy por encima de eso para que hiciera media, ¿no? En principio el argumento fue la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, en La realidad le vino genial. les vino muy bien para justificarse. Para justificar. En realidad Claro. hubo un cambio tarifario que a las Claro. las compañías no les vino muy bien, que fue cuando entró la nueva... A partir de ahí tenemos la lectura de Punta Llano y Valle en casa. Hasta 2021 teníamos discriminación horaria nada más que la famosa nocturna. Que solo se acogían los locos que se peleaban mucho con sus parejas. Bueno, es que la tarifa nocturna cambió la curva de... Es que eso es otro Claro. ejemplo de lo interrelacionado que está todo, ¿no? La tarifa nocturna fue algo que se sacó para potenciar el consumo en las valles, que no había, y que sobraba energía en España, y entonces salieron los acumuladores. Y todo el mundo puso en casa los acumuladores. Aquello fue una ruina, ¿eh? Y fue una ruina para la mayoría de los que puso. Era un ladrillo Claro. dentro de un radiador. Un ladrillo calentado. Pero, ¿qué ocurre? Que se desplazó el consumo a la noche. O sea, se desplazó tanto consumo que de repente dijeron, oye, esto no es lo que queríamos. Fuera la tarifa nocturna. O no la vamos a Bonificar a bonificar tanto. Se quedó Claro. mucha Y la gente gente ahí que había- colgada. Que, efectivamente. ¿Cuánta gente se quedó con los acumuladores diciendo, ¿y ahora qué hago? Pues Entonces, cómetelos. Intentan venderlos, pero estaba la calle llena de gente intentando venderlos. Con esto voy, es que la legislación influye muchísimo. Claro, Y hay tantas todo. cosas interrelacionadas que hay un pequeño cambio. En 2021, pues hubo un cambio de tarifa y podríamos decir, la reacción de las compañías fue un poco temerosa al cambio. Empezaron a subir el precio poco a poco. Llegó la guerra de Ucrania, les vino al dedillo. Explotaron las manos y dijeron, Solo hablaban del tema del gas y nosotros mirábamos y decíamos, pero si en España Llevo un año. es el 10%. Claro. ¿Cómo el precio que te hemos hablado, una media de 40, un año malo 100, el año que cuando las compañías apretaban 100 y pico, cuando la guerra llegó a 700. Sí, me acuerdo yo de eso. 700. Un pico de potencia, sí. De Picos puntuales, pero vale. Entonces, y decíamos, o sea, no es justificable pagar más de 7 veces más por un 10% de gas. Y producirla en hidráulica eran 3 euros. O menos. Cada hora que se cerraba. El 90% de hidráulica y un 10% de gas. Cada vez que se casaba el consumo, teníamos que pagarla a precio de gas, porque el 10% último era el gas y el que estaba haciendo dinero era el de la hidráulica, Claro. la eólica y tal, que estaba cobrando a unos precios que no había visto en mi vida. Recuperaron el déficit tarifario 10 veces. Pues aquí sigue. Raúl. Ya. Y seguirá. Y ahí sí, efectivamente. Sí. Y entonces, pues bueno, y luego después... De hecho, bueno, se ha intentado el último gobierno cargarse esta tarifa de doméstica.
para que argumentaba, para que cada uno, bueno, no ha sido pero claro, con el tema del bono social y del desamparo no puede a una persona que no tiene medios decirle, no, tú negocia con la compañía lo que quiere pagarte, ¿no? Es decir, que eso siempre ha sido una excusa bien formulada para que sigamos acogiéndonos todos los usuarios que queremos a la doméstica, a la tarifa regulada. Además era un momento muy complicado porque, por ejemplo, nosotros que vendemos ahorros, si el mercado sube, las ofertas van a ser peores que lo que tenía la gente. Entonces, ¿cómo podíamos vender ahorro, ¿no? Si los precios eran mucho más bajos. Pero había una cosa clave. El momento en el que contratar, eso es muy importante. José lo decía antes, ahora mismo, o al principio creo, ahora mismo no es buen momento para contratar energía. Nosotros con mucho... Abril, mayo. Ahora incluso marzo, casi te diría, Sí. marzo, abril. Este año coincidió abril y mayo. Normalmente marzo, abril, mayo. porque el invierno ha sido como más largo, podríamos decir, o el verano está llegando un poco más Ahora tarde. es por el tema de todas las lluvias que ha habido en Estamos abril. relacionados con la climatología. Pero hay momentos clave. Nosotros tenemos clientes que nos han dicho, no, es que ¿cuándo es el mejor? Lo hacemos con muchos. ¿Cuándo es el mejor momento para gestionar para negociar la energía? Abril, pues ahora vamos a firmar, ahora que estamos en noviembre, vamos a firmar un contrato de 1 año y medio para que la próxima vez sea en abril cuando negociemos. Claro. Y eso, pero si lo hacemos mucho, pasará como lo de la tarifa nocturna. Todo el mundo negocia en abril, entonces algo inventarán el impuesto de abril. Bueno, si os parece bien, hemos profundizado muchísimo en lo que es el ahorro, no el ahorro energético, sino el ahorro de dinero. Claro. De dinero. Entonces, pero desde un punto de vista, como bien decías antes, de la comercializadora o del ¿no? Al final, desde ese punto de vista. le importa los euros que paga a fin de Vale, mes o a fin de año. entonces- Y tiene un precio medio y un consumo. Primero optimizamos el precio. ¿Por qué? Porque no hay que invertir. Es cambiar las condiciones del contrato. Eso es. Efectivamente. Entonces, nosotros cuando cogemos un cliente, lo primero que hacemos es la contratación, el precio. Y optimizarlo lo máximo posible, ese precio medio global. Y cuando eso ya lo hemos bajado al mínimo, bueno, o en paralelo, si quiere el cliente, empezamos a ver el consumo, que es la eficiencia energética. A eso Oye, yo la íbamos energía ahora. es más o menos La cara, pero eficiencia el energética. kilovatio hora más barato es el que no se consume. Eso está clarísimo. Esa frase tampoco es mía. Esa es antigua. Pero el kilovatio hora más barato que hay es el que no consume. Entonces, por supuesto que la eficiencia va a conseguir ahorrar si eres más eficiente y si consumes menos. Pero hay que invertir normalmente, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, ¿no? Pues bueno, ya la gente se lo piensa, oye, ya sé que estas máquinas de clima son muy viejas y consumen Claro. mucho, pero es que me tengo que gastar un dinero en cambiarlas. A lo mejor hasta que se rompan, no las cambio, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros ahí normalmente, pues lo que más hacemos es el tema de auditoría energética, que bueno, es un campo maravilloso en el que tenemos una legislación más o menos reciente, hasta 2015 creo que es, pues hacía una auditoría energética como Dios te había dado a entender, y ahora ya tenemos una norma que dice, no, es que esto lo tienes que hacer así, así, así. Y es muy completo, la verdad, todo lo que establece la normativa sobre la auditoría energética, y son, sobre todo, están muy pensadas para que le sirva al empresario o al ingeniero que lleve la industria, lo que sea, para ahorrar, para ser más eficiente y ahorrar. Entonces, bueno, hemos hecho de industrias, de hoteles, de fábricas de distinto tipo, de incluso autopistas, te comentaba antes, ¿no? Que, bueno, mucho alumbrado, podríamos decir. Y la verdad es que son una herramienta muy buena, es un estudio muy sesudo, podríamos decir, muy detenido. Primero se hace una radiografía muy detallada de lo que gasta, pues, por ejemplo, un hotel, ¿no? Oye, yo sé que gasta X kilovatios hora de electricidad y X de gas al mes, pero muchas veces no sé más allá, ¿no? Porque en muy pocos sitios, supongo, sabes lo que es el submetering, ¿no? Es la medida por debajo de ese contador fiscal para yo saber que en cocina estoy gastando tanto o en clima tanto. Normalmente están muy equivocados, ¿eh? Ellos piensan, no, es que pago mucha luz porque se me va por aquí. Y cuando hace la auditoría dice, Entonces, bueno, el horno que ponemos solamente 3 veces al día, sí, pues esos unos 10 minutos te vale. Porque ahí en esa auditoría también incluís el gas. Sí, sí, claro. se debe El gas, o sea, el consumo de energía. de energía. Claro, La claro, norma claro. te dice, tienes que estudiar todas las fuentes de energía. O sea que si el Hasta cliente vehículo tiene una también, bomba, flota de un vehículos. calentador de gas, y si tienes flota de vehículos, tienes También que el estudiar. consumo en una fábrica, por ejemplo, el coste de las carretillas y de todo eso también muy influye. No es, hombre, no es lo grande de una fábrica, gran fábrica, pero también se evalúa eso. El coste que supone desplazar una caja dentro de la fábrica con una carretilla. Básicamente la auditoría lo que se hace es una radiografía de cómo consume la energía el cliente, el consumidor, la industria, el hotel, lo que sea,
Y luego propuestas de mejora de eficiencia energética bien justificadas, bien lo mejor analizadas posible y con números de ahorro, que aquí también es un campo, ¿no?, en el que es muy fácil decir, venga, yo te cambio esto y vas a ahorrar tanto. El papel lo aguanta todo, ¿no?, como decimos, pero es muy importante porque nosotros, como somos asesores energéticos, vamos a seguir con ese cliente. Si yo le digo, hago una auditoría energética y le digo a un hotel que puede ahorrar X si cambia las máquinas de clima, y el hotel las cambia y no ahorra X, me va a coger de la oreja y me va a decir, oye, ¿tú qué me dijiste? Porque voy a seguir trabajando con él, porque seguimos haciendo asesoramiento con él, ¿no? Entonces, eso que te explicaba al principio, ¿no?, ese asesoramiento de estar al lado de ellos, es lo que te hace, pues, ofrecer todos esos servicios, además de la contratación, ¿no? Y estudiar la eficiencia, pues claro que sí. Y probablemente, bueno, y hay sistemas de climatización hoy en día, pues si la climatización tiene 20 años, casi seguro que sale a cuenta cambiarla, porque los sistemas de hoy son súper eficientes. Por ejemplo, en frío industrial. En frío industrial los equipos de hoy en día son mucho más eficientes. La iluminación ya se ha renovado en casi todos los sitios a LED, pero si alguien no ha cambiado, que cambie a LED ya, porque va a consumir 10 veces menos. Y En 66%. En iluminación. Porque claro, al final siempre como que atacáis la energía activa, entre comillas, quiero decir. Una envolvente térmica. Esa parte la tocáis también. Claro. Sí, en la auditoría sí. Normalmente lo que hacemos es termografía del edificio, sobre todo si es que depende, porque por ejemplo yo en una industria, la última fábrica que hemos auditado que yo recuerde, no tenía climatización nada más que la zona de oficina, el consumo era muy pequeñito, no era interesante termografiar la fábrica como tal, ¿no? Sí. Sin embargo, si hace un hotel, un edificio antiguo, histórico y tal, la termografía es una herramienta fundamental, por ejemplo. Histórico es brutal, es brutal. Sí, la envolvente, el análisis de ventanas, puertas. Ah, qué bien. Por supuesto que sí. Claro, ¿de qué sirve poner la mejor máquina VRV que pueda haber? Si tú lo has dicho, la energía más barata es la que no se consume. Claro, no solo consumo, sino es demanda también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues si queréis, para ir un poquito más ligero, el tema de la metodología BIM en energía. ¿Qué me podéis contar ahí? Pues mira, lo estamos incorporando de forma más o menos reciente, podríamos decir, ahora ya unos 3 años aproximadamente, que cuando hacemos auditoría, hacemos un modelo BIM del edificio, por lo menos el arquitectónico y de las instalaciones que vayamos a simular, y lo utilizamos, es una herramienta muy potente para hacer esos estudios de las propuestas de mejora de eficiencia, ¿no? Claro. Porque, nosotros hacemos esa radiografía de la auditoría y sé que el hotel consume X en climatización, ¿vale? Y yo puedo hacer una propuesta de, oye, pues si cambiamos las máquinas, más o menos consumiría tanto, pero con el modelo BIM podemos hacer todas las simulaciones que quieras. Claro. Oye, y si quito una máquina, que esto es muy del cliente, ¿no? Oye, y si anulo aquello y cambio lo otro, hombre, que me hace hacer el estudio otra vez. Pues en BIM no me cuesta. Entonces, solo tienen un peligro, podríamos decir, y es que como todo lo simulado o como todo lo numérico hay que calibrarlo. Esto es muy importante. Entonces, nosotros, como ya hacíamos la auditoría sin BIM, pues esa información nos vale para calibrarlo, ¿no? Claro. Yo genero el modelo BIM, pero yo sé muy bien lo que gasta el edificio en clima o en ACS. Y ahora cuando le doy a simular al BIM y me dice que en clima gasta, yo sé que gasta 100 y el BIM me dice que gasta 200, ya sé que lo que me diga el BIM lo tengo que dividir entre 2, podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, esa, de forma muy bruta, pero esa es la forma de calibrar los modelos. Y funciona bastante bien. Nos ha servido sobre todo para poder, una vez que has hecho el trabajo técnico base, de tener toda esa información, esa radiografía, te puedo hacer todas las simulaciones que tú quieras. Y eso al cliente le viene muy bien. Aparte de, por supuesto, todo lo que es de presentación, podríamos decir, de interoperabilidad, de poder yo darle ese modelo, pues no sé, a un fabricante de equipos de clima y que él meta sus máquinas y me diga su eficiencia y su consumo. Permite hacer muchas cosas, además de las ventajas de que de por sí tiene el sistema BIM, ¿no? Pues para mantenimiento del edificio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo estamos incorporando a las certificaciones energéticas, a la auditoría energética, y lo que más nos permite, bueno, sobre todo por lo que te decía, porque son clientes con los que tenemos un largo recorrido de asesoramiento, entonces una herramienta es algo que suma, ¿no? Que va a estar ahí, ¿no? Algo que se lo hago. Y ya tenés el modelo, y ¿no? sino que ya lo tenemos ahí. Para el trabajo que vais a desarrollar. Efectivamente. Y sobre todo nos permite
probar muchas más cosas, podremos decir. Sí. ¿Y el tema de la IA también está ahí o eso? Bueno, ahí veníamos un poco Está pañales, hablando, si tenemos la red eléctrica como está, con apagones y demás. Yo creo, veníamos comentándolo, yo creo que porque sí es cierto que si se está trabajando, y yo estoy ya leyendo cosas en cuanto a los gemelos digitales, y yo entiendo que el camino va a ser un poco el puente, que haya un puente desde el BIM hacia el gemelo digital, ¿no? Crear un gemelo digital del edificio que me vaya diciendo el ordenador, oye, que mañana vas a tener que pintar, entre comillas, ¿no? O hacer algún tipo de tarea de mantenimiento, porque lo estoy viendo venir con el gemelo digital, ¿no? Yo creo que toda la información que tienen los modelos BIM, que son detallados, es muy valiosa para hacer eso, ¿no? Para hacer esa vida. Y de hecho, bueno, la cuarta variable o la cuarta dimensión del BIM es el tiempo, o sea que encaja perfectamente en lo que es el BIM. Y yo creo que la IA nos debería de ayudar a desarrollar eso. Pienso yo que por ahí pueden ir los trabajos en los próximos años. Sí, algo, ¿no? Herramientas predictivas y... Hoy en día lo que sí está muy estandarizado es el tema de la parametrización de consumo antigua. Todo el mundo ya un hotel o una fábrica sabe en qué línea, controla en qué línea, o un hotel, si es cocina, si es... Tiene parametrizar control de la el control de consumo. Sí. Yo creo que también hay aunque no sea inteligencia artificial, pero sí la parametrización ya casi de tu casa, de toda la estancia de tu negocio. Es decir, que se enfoca a decir, mira, lo que hemos dicho antes, hay una máquina en tu cocina que está gastando 10 veces más de lo que deberías cambiar la tecnología de propano a gas o a hidrógeno, que sea el futuro, ¿no? Es decir, que ahí la IA intervendrá, ¿no? Es decir, mira, es el momento ahora de cambiar el quemador, por ejemplo, porque ahora el mercado en Asia de los quemadores de hidrógeno es mucho más económico, ahora es el momento. Algo así, el enfoque más práctico que yo puedo ver, vamos, ahora mismo. Sí. Algo así. Es una ayuda, ¿no? Claro, es que yo creo que, normalmente lo que más un cliente a la hora de invertir es, si es el momento ahora de cambiar tecnología, ahora es el momento, pues ya la inteligencia artificial tira, por supuesto que sí. Con estos datos te digo que ya es el momento. Vale, eso es. Bueno, pues si queréis ya pasamos al último bloque, ¿vale? Va. Creo que os he cortado mucho porque he tenido que coger un poco de la rienda porque si no, ¿sabes? Tenéis aquí para hablar. Nos tiramos aquí, te hacemos 3 podcasts, ya te lo he dicho. No tengo duda. Entonces, bueno, ya en el bloque 3 teníamos el tema de ahorro en empresas y hogares. Sí. Bueno, yo creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Un poco todo. Si queréis comentar alguna cosita, aquí yo tenía qué puede hacer una pyme. Bueno, la verdad es que las pymes no las hemos tocado y a lo mejor es un punto, ¿no? Una pyme que puede hacer para reducir su coste. Su coste, al final los euros que le cuesta. Los euros. Sí. Y bueno, en una familia, yo creo que en una familia sí lo has comentado ¿no? Bastante, pero bueno, a lo mejor en una pyme, que también hay muchas pymes en este país. Sí. Bueno, nosotros, sí te lo he dicho en varias veces que una vez que se ha liberalizado el mercado, la principal herramienta es la competencia. Entonces nosotros lo que le recomendaríamos a cualquiera es que tenga más de una oferta, que no firme con los ojos cerrados renovar con nadie, ¿no? En vivienda, si te decía antes, aclarábamos, especificábamos, porque normalmente no queremos hacer esa labor, ¿no? Todos los años está estudiando ofertas para ver. Queremos firmar algo que sepamos que no estamos muy desviados y olvidarnos, ¿no? Eso es la PVPC. Por eso nosotros para vivienda recomendamos la PVPC, aunque puntualmente haya ofertas de mercado libre que puedan ser... Sí, pero ahí, Daniel, perdona que te interrumpa. Sí. ¿No crees de verdad que en una pyme a lo mejor no está? Yo te hablaba de vivienda. No, en vivienda sí, pero en pyme, todos los años hay que negociar. Sí, pero ahí, entonces, pero a lo mejor sería interesante un asesoramiento externo, porque claro, por supuesto. Porque claro, lo hablábamos antes, un señor que tenga un restaurante, pero no sabe ni lo que es el kilovatio. Y le llega la factura con 10 precios, es que por eso es muy difícil saber optimizarlo. Nosotros ofrecemos echar una mano, pero bueno, que en cualquier caso que tengan más de una oferta. Claro, de hecho, las ofertas más caras que comenté antes de la potencia las grandes compañías se centran más en las pymes, ¿no? A ellos no les interesa a los domésticos. Los domésticos lo ofrecen porque pero el gran nicho que ellos quieren captar son las pymes. ¿Por qué? Porque los grandes productores, los grandes consumidores, cada día tienen más una ingeniería como nosotros o directamente son compradores directamente al pool que se puede comprar. Ese tema no lo hemos hablado porque es más complejo y
y nos llevaría un podcast exclusivo. Pero un gran consumidor puede comprar directamente al pool. No necesita una comercializadora para comprar, ¿vale? ¿Qué pasa? Las compañías se están centrando ahora mismo, el nicho interesante para ellos es el tema de las pymes. ¿Por qué? Por la falta de asesoramiento que tienen normalmente, porque como consumían poco antiguamente, ellos mismos se gestionan, ¿no? Saben que no tienen a alguien detrás experto que les pueda asesorar. Por eso es muy importante lo que hemos comentado antes. ¿Una pyme se puede ahorrar mucho? Sí. ¿Son conscientes las pymes de que se pueden ahorrar? Yo creo que no. No tienen esa conciencia de que tienen la conciencia de que la luz es cara y punto. No, y es que la vorágine del día a día, ¿sabes? Al final muchas veces no tienes tiempo ni para reflexionarlo. Claro, el mensaje que habló muy bien de que la luz ha subido, todos los costes de la vida está subiendo, por supuesto. Pero realmente la energía ha subido, por supuesto, subió. Lo que dijimos, a partir del 2021, con el cambio tarifario que se produjo, es verdad, subió un escalón. Pasamos de pagar una factura como la de tu casa, que era de 35 euros, ahora pagas 50, eso es la realidad. Pero no tienes por qué pagar 90. Y la gente cree que si pagas 90 es lo normal porque el coste de la vida ha subido más del doble. ¿Sí? Y ahora que ha entrado Trump, claro, no nos queda más medio que pagar así. Oye, actualmente el mercado eléctrico en España lleva tiempo estabilizado. Y no tiene por qué haber un sobrecoste de un año para otro de como había antes de 40%. Es que este año paga un 40% más de costes. No tienes por qué pagar un 40% más de costes en la factura de electricidad de una pyme. No. Hoy en día no. Lo que pasará mañana no lo sabemos, pero hoy, desde los últimos 20 meses, no. Hay un mercado, se puede negociar, se puede ahorrar, hay muchos conceptos de la facturación, no solamente la energía, se puede optimizar las potencias, se pueden hacer inversiones, no grandes inversiones, no todo es fotovoltaica, no todo es cambiar toda la climatización. Claro, hay pequeñas inversiones. Solo una batería condensadores, por ejemplo, o las cámaras, por ejemplo, un tema que te decía antes, el frío industrial en establecimientos lo estamos viendo mucho, ¿no? Hostelería o restaurantes, las cámaras frigoríficas son súper antiguas y esos compresores son muy poco eficientes. Sí, verdad. Es que se amortizan menos de un año. Claro, el problema es que son antiguos y por eso son buenos y duran. Pero hay tecnología hoy que es 4 o 5 veces más eficiente, entonces lo amortizan menos de un año. Sí, aquí en este edificio nos pasa. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, tu hermana lo sabe, lo conoce, porque sí, tenemos máquinas que tienen 20 y tantos años, lo que dices tú, son máquinas que no se rompen. No se rompen y no hay un problema, por eso se cambia. Se cambia. Claro. Pero bueno, al final también se pueden romper. Claro. Tarde o temprano caen, claro. A ver, la mayoría de los hoteles, una práctica normal, hasta que no queramos cambiarlo, sabemos que tenemos que cambiarlo. Tiene más de 20 años, pero no estamos para que se rompa, pero no se rompe. Claro. De hecho, la renovación LED, por ejemplo, ¿no? Del alumbrado LED, nosotros lo vemos en muchísimos sitios, que está aquí por donde vais, por aquí vamos al 70%. Según se funden. Efectivamente. Claro, así es. Según se funde, se ha ido renovando. Claro, a lo mejor ya está casi todo el mundo al 90%. Sí, ahora ya al 100%. Pero luego tiene muchos años que yo entraba a un hotel y era aquí por donde vais, aquí estamos todavía al 40%. Bueno, pues venga, será que tenéis menos fluctuaciones de tensión o algo y se os funden menos las bombillas, pero ahí tengo 30 paneles LED para cuando según se vayan fundiendo las bombillas voy montándolos. O sea que esa renovación pues también, a ver, que al final todo se traduce en euros. Yo creo que lo que a Ofeinco nos ha dado también el llevar más de 50 años haciendo esto es que esto de ingeniería, es tecnología, es muy complicado, pero al empresario se lo tienes que poner, se lo dar muy más caro, ¿no? Tú en tu empresa estás pagando X euros y con esto pagarías más, con esto pagarías menos, y él le da igual los kilovatios hora, las reactivas, de la potencia contratada, lo que quieras pagar menos. Entonces, claro, en situaciones, como te decía antes, hay determinados momentos los que pasan cosas, el mercado de repente pega un subidón, es muy difícil que tú consigas que el tío ahorre. Pero si sabe que ahí fuera hay un mar de tiburones y que contigo, pues si le va a subir la energía, pero le va a subir lo menos posible, pues esa confianza hace que luego nos den también pues el tema que comentábamos antes, puede pasar pues proyectos de renovables o auditoría energética o certificación energética. Dice, no, yo quiero que vosotros, que os estáis preocupando de que pague un euro más a final de año o menos, me hagáis todo esto, porque no me fío de los demás. En muchos casos pasa, ¿no? No, bueno, ¿qué intereses cruzados? No, y si tienes ya la confianza, formas parte ya de tu... No eres una pata más de tu negocio, ¿no? Eso. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a ir ya a lo que queríamos ir. En apagón. Ah, vale. En apagón.
Bueno, es un tema polémico. Yo lo dejo ahí y con total libertad. Me parece que fue antes de ayer que hizo un mes, ¿no? El 28. Fue el 28 de abril, efectivamente. Bueno, ya te decía que es complicado dar una respuesta técnica correcta sin datos. Solo sabemos los datos públicos, que los que hay en la aplicación de red eléctrica o en OMIE se pueden ver, ¿no? Por la producción que había de energía unos minutos antes, la producción que hubo unos minutos después, pero incluso habría que saber datos a nivel de segundos para ver en qué secuencia se fueron desconectando las centrales o se fue apagando el sistema, ¿no? Hace poco ha salido en prensa que parece que hay 3 centrales en Badajoz, Granada, en la Córdoba. mitad sur de España. Nos están echando ya la culpa. Como siempre nos echan a lo mismo a vosotros. Pero bueno, parece Pero que por lo menos 3 estáis centrales. Bueno, ya seguramente pillamos por algún lado. Estamos entre Granada y Córdoba, Claro. o sea que... No, pero bueno, parece que hay 2 o 3 centrales, ¿no? Que fueron las que inicialmente desconectaron, que tampoco tienen por qué ser el motivo de lo que pasara, ¿no? Es difícil hacer una valoración de lo que pasó sin que tengamos datos y sin que haya una valoración oficial, que luego siempre nos quedará la duda, ¿no? De si nos te lo están contando todo o no. Pero bueno, los ingenieros ya saben que si no tenemos números nos callamos, podríamos decir. Si no tenemos cálculos, Vosotros no, decimos mucho. Bueno, yo le digo, Bueno, nosotros hablamos mucho sin números. lo que digo por esa misma tarde del presidente de gobierno, que yo no sé qué asesores tendrá el pobre, porque madre mía, le pusieron un marrón. Una cosa que dijo que no es real, es verdad todo lo que dijo, que hubo un desajuste abrupto entre la demanda, ¿no? Y la producción, pero que ese desajuste, un 28 de abril, que fueron, no tienen nada que ver con lo que se produce un 15 de julio, imagínate, o en diciembre, que hay una demanda brutal, entran de golpe las renovables, sobre todo la fotovoltaica, es decir, esos grandes desajustes, no era un momento crítico. no, esos grandes desajustes que se producen continuamente en la red y en época más atenuada en verano, en julio, agosto o en diciembre, enero, no son excusas, no es motivo único para que se produzca lo que pasó, que cayó el sistema entero. Yo lo que tengo claro, lo único claro es que no se ha producido un único error, que no ha sido una única causa, perdón. Hay varias, no, ni dos, hay varias causas seguidas que han concurrido para que caiga el sistema, porque el sistema está hecho de tal manera que tiene 20 cauces para el mismo sitio. Es decir, hay continua redundancia en la red. Ya. Precisamente para evitar esto, es decir, lo que ha dicho antes Dani de Mercado Interdiario va ligado. El sistema no es en tiempo real. Es en tiempo real, pero siempre tiene... pero hay ajustes. Hay ajustes. Es decir, oye, por aquí no me está entrando rápidamente. Es decir, hay 20 caminos para ir por el mismo sitio. Tienes que bloquear 20 caminos a la vez. Aquí se bloquearon 20 caminos a la vez. A ver, el ejemplo es un poco raro, pero es para que se entienda. Es decir, tiene que haber, para mí personalmente, una causa humana o 2 o 3 causas humanas que hagan que el sistema caiga. Efectivamente. Que ha sido una, ¿cómo se dice? Yo creo, a ver, no sé si ha sido una torpeza de 2 o 3, es que es muy rara. Que haya 3 personas a la vez que hagan una torpeza. A ver, tampoco digo que sea un sabotaje, no sé cómo llamarlo. Pero yo errores o fallo humano. Claro, yo aquí... En 3 centrales y que a su vez arrastren a todo el sistema. A todo el sistema. Es decir, aquí hay una causa... aquí lo realmente inexplicable es que tiene que ser a la vez. Por eso, yo aquí soy muy de Iker Jiménez. Es que mi cabeza no me da, mi explicación de técnico no me da otra que alguien deliberadamente hizo eso a posta. Que no digo que sea eso, por Dios. Esperamos que no. Sí, pero bueno, realmente no se va. Yo te lo digo, solamente van a dar un argumento técnico que es muy complejo hasta para los que podamos saber o no, que vamos a decir, vale, pues si dicen que eso pasó, pero vamos a decir, pero ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no pasó? Es que el sistema no tiene esa redundancia que hace que esto... Es decir, yo la única explicación lógica dentro de mí que quiero darle es que alguien o alguienes en distintos puntos de hicieron algo para que acercar el sistema. ¿Que fue sin querer? Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Alguien sin querer, 3 personas de red eléctrica que llevan trabajando 50 años o 20 o 10 pueden hacer? No, de las propias centrales. De las propias centrales. Bueno, no digo, personas no digamos, no nos centramos en personas físicas, de 3 nombres, no. Pero 3 entes. En general sí que hay una cosa que ha influido y es que, creo que te lo comentaba antes, es un sistema que se definió hace 30 años. Y aunque técnicamente o tecnológicamente se haya ido actualizando, necesita una inversión más importante. O sea que sí es cierto que la red podría estar mejor.
Yo creo que esa conclusión sí que todos los técnicos al final, porque bueno, yo he leído muchos análisis que se ha influido más una tecnología, otra, los generadores lógicamente, síncronos, sí. los asíncronos, pero al final hay un problema, pienso yo, que la red estaba concebida con unas fuentes de energía y unas tecnologías que eran las de hace 30 años, y ahora hay otras y a lo mejor no nos hemos adaptado. Claro, ahora quieren echar la culpa a la renovable, a la solar. Evidentemente que haya renovables altera a la oferta de la demanda y la producción, porque la solar produce cuando hay sol. La nuclear produce cuando tú quieras. Ni la nuclear, a ver, no es una mejor que otra, ni. Bueno, yo tengo mi opinión particular, pero no la voy a decir. Yo no veo carreteras que se vayan haciendo, no veo, no sé. Entonces, creo que tenemos en mi opinión, ya general, un déficit de inversión en infraestructuras, en renovación. A lo mejor ni siquiera eso, sino incluso trasciende eso, sino el sistema como tal, lo que comentabas, el sistema. Estamos trabajando con unos sistemas que seguramente sean muy buenos, pero ahora tenemos otras necesidades. Claro, así es. ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo. Y a mí me da un poquito de respeto ese tema, ¿eh? O sea, creo que tenemos que cambiar un poco el rumbo, ¿no? Porque es que si no... hay mucha gente que está comentando que probablemente tengamos más de un apagón, no solo este. No Pues sé si entonces- tan grandes o más pequeños, pero sí, y bueno, y de hecho se venía avisando, ¿no? Desde algunos sitios Sí. que podía ocurrir. No ha sido algo novedoso. bueno. Siempre, de hace años se hablaba del famoso apagón, vamos, que pronto se podría ver. Pero que debemos de prepararnos, pienso yo. Hubo Yo un creo que hay que apagón, revisar, ¿no? hay que revisarla. Hace 10 días o así de Telefónica también. Efectivamente. No sé. Bueno, los famosos apagones que este podcast también lo verá gente de Canarias, supongo, ¿no? En Canarias, por suerte o desgracia para ellos, es muy frecuente. Hay cero energético en la isla, en Tenerife o en La Palma, que ellos se reirían de nosotros ese día porque ellos no tuvieron ninguna incidencia, nada más que en la telefonía tuvieron un poco de... Pero en Canarias y en Baleares no hubo ningún apagón. Porque Baleares aunque hay un cable que une la península con Baleares, pero ellos son otros... Son islas Son islas energéticas, ellos se auto... Pero ellos sí tienen apagones. Bueno, no continuamente. Tenerife hace 2 años tuvo un cero energético. En Canarias han sido muchos. Ahora está un poco más estabilizado porque hay mucha renovable y se ha invertido mucho en renovables y hay más potencia disponible y está un poco más amortiguado, pero en las Islas Canarias ha sido bastante. Y en Mallorca por la demanda también. Es por el crecimiento desmedido que ha habido. A ver, en Tenerife, por ejemplo, hace 20 años no había ni la mitad, o no, ni a ver, la mitad de los hoteles que hay ahora, vamos. Islas como La Palma, que hace 10 años habría 10 hoteles, ¿te acuerdas de la playa del Canarias? Sí, Ahora hay 100. Y no está Isla de Hierro, que hay una que es independiente energéticamente, es todo generación... Puede ser el Hierro, pero ¿hasta en el Hierro? No. Es que en el Hierro hay un hotel que es el Prado y digo no hay... Sí, que está deshabitado. Claro, que no hay grandes... Es muy fácil equilibrar la demanda y la producción. Sí, que ahí es... pero creo que era como, claro, ¿no? De todo energía renovable y tal, pero sí que no hay mucha demanda. Muchísima, es que en el Hierro hay muchísima eólica y también hay muchísimos vientos. Es decir, es que con la eólica que tienen se pueden autoabastecer, vamos. Es muy fácil adaptar la demanda de 12.000 personas. Claro. Es decir, de 47 millones ya es más complejo, vamos. Pues oye, nada, pues vamos a parar aquí. Vale. Porque lo vamos a decir así, porque podríamos estar aquí un buen rato. Os agradezco muchísimo que hayáis venido. Sí. Es muy interesante. No sé si queréis decir algo más. Mira, antes me preguntabas, ¿qué hacen las pymes? Llamarnos. Claro, nos llaman muchísimo. No, pero sí creo que te comentaba off the record, ¿no? Cómo funcionábamos un poco y yo creo que es importante que la gente lo sepa. Nosotros lo primero que hacemos cuando alguien nos pregunta, oye, danos la factura, que la veamos. Además es muy importante que sepa la gente que, bueno, OFEINCO, hay un listado oficial del IDAE de empresas de servicios energéticos y por pertenecer a ese listado, o por estar inscrito en ese listado y según el Real Decreto que hacía obligatoria la auditoría energética a las grandes empresas y demás, estamos obligados a tratar toda la información como confidencial, ¿vale? Que esto es algo que me dice mucho. ¿Yo cómo te voy a dar la factura? Claro. No, es que estamos obligados por ley a tratar toda la información que nos deis como confidencial, ¿vale? Muchas veces le decimos, oye, no me des la factura, dame tu login de Endesa o de Iberdrola, que yo lo que quiero es entrar a la web de la compañía porque hay mucha más información para mí que la que viene en la factura, ¿no? Pero bueno, nosotros le decimos a la gente, mira, danos un año de consumo que lo estudiemos, lo vemos y te hacemos una propuesta y te decimos, mira, tú
Si fuera como vivienda, como ha dicho José, en vivienda, está muy bien, pues ya está, pero eso es 1 de cada 10. Normalmente en el sector profesional, de empresa y tal, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Oye, por la potencia, o vamos a sacar esto, vamos a buscar una oferta mejor. Entonces nosotros presentamos una oferta, un informe diciendo, creemos que podéis ahorrar tanto y os ofrecemos nuestra colaboración como asesores. Y el cliente que está de acuerdo firma, empezamos a trabajar. Normalmente no cobramos por ahorros, que antes me preguntaba, ojalá hubiéramos que no cobrado por ahorros, no. efectivamente, sino que, bueno, que al cliente le ofrecemos lo que quiera, que si quiere ir por porcentaje, pero normalmente ahorramos mucho y el cliente no nos quiere pagar tanto, podríamos decir, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar y cuando pasa un periodo, 6 meses, 1 año, hacemos un informe, demostramos lo que hemos ahorrado y entonces facturamos nosotros nuestros servicios de ingeniería. Entonces es un ahorro ya conseguido, que a ti no te cuesta nada porque nos encargamos nosotros. Nosotros nunca decidimos, o sea, cuando estudiamos esas 15 ofertas de 15 compañías y se lo ponemos delante del cliente, el cliente elige. Yo le voy a recomendar la más barata. Me da igual cómo se llame. Por supuesto, no trabajamos con compañías que no nos hayan dado un servicio que consideremos bueno. Claro. ¿Vale? Eso para empezar. Y por tanto, no trabajamos con las 300 que hay, sino, pues no sé, con 15, que esas ya 20. están descartadas. Las que no... No, puede pasar, ¿no? Que una compañía pequeña que funcionaba bien, pues cambia por lo que sea y ahora ya no funciona tan bien. Pues oye, yo no quiero estudiar tus ofertas para mis clientes porque luego el mes a mes lo vas a tener conmigo, ¿no? Y vamos a tener los problemas. Entonces, hacemos un poco ese análisis y depende, me preguntaba antes, ¿cuánto ahorro potencial veis cuando cogéis un cliente? Pues depende, te diría de media entre el 10 y el 20%. Hay gente que lo hemos cogido y en una tacada le hemos ahorrado un 50 o un 60%. Bueno, hay casos de... Y hay expedientes de por cosas muy simples. Es que Recuerdo un expediente con una universidad que había firmado un contrato, además un concurso público, un contrato público, con una compañía para tener un precio de la energía a partir de enero de tanto, y esa compañía pues tardó en aplicar esos precios 4 o 5 meses. Nosotros le insistíamos al organismo público, oye, tú tenías que tener precios mejores desde antes. Salían casi 150.000 euros. Y el organismo público, la universidad, decía, no, hombre, es que yo no quiero entrar en pleitos con esta compañía y tal. Y nosotros fuimos los que insistimos, oye, tenéis que reclamar esto. Mira, este es el escrito, fírmalo y preséntalo, que te tienen que devolver 150.000 euros. Y se lo devolvieron. Lo conseguimos. Nos costó increíblemente... Lo que más nos costó fue convencer al cliente de que presentara esa reclamación. Cuando la presentamos, la compañía dijo, bueno, ¿qué tal? La industria dijo, ¿cómo que no? Pagado. En un ingreso de vuelta. Bueno, directamente no llegamos a industria. Hicimos un escrito que si no cumplía la cláusula tal de la estipulación del contrato, íbamos a industria porque era clara. No llegamos a industria. No hizo falta. Pero nosotros lo conocemos. Sabemos cuándo podemos decir cuándo, oye, esto podemos llevarlo a industria, nos van a dar la razón o no. Y a veces, como antes comentábamos también un poco de pasada, incluso hemos llegado a consultar a la Comisión Nacional de la Energía, oye, esto que está haciendo esta compañía, ¿lo está haciendo bien en lo que le está haciendo a mi cliente o no? ¿O se puede cobrar este impuesto sobre esta cantidad o no? Y bueno, y al final es rascar hasta el último euro. Claro. Es que no hay otra. Rascar, usar todo lo que sabemos para que el cliente al final pague lo menos posible. Pues entonces ahí, Daniel, me pasáis enlaces vuestros, aunque tengo ya información, pero bueno, me pasáis enlaces y enlaces que creáis que son interesantes de Red Eléctrica o de OMI, para que la gente pueda consultar. Claro, por dónde va el mercado y todo. Vale, y ya lo ponemos ahí en la descripción del vídeo y luego en el blog, que nosotros también lo hacemos. Yo sobre ahorro siempre recomiendo mucho también ver el IDAE, ¿no? El IDAE, mi padre daba conferencias para el IDAE en los años 80. Quiero decir que el IDAE es una institución que no es muy nueva. Importante en España, que tiene muchos documentos, muchas guías, muchos manuales de ahorro energético en vivienda o ahorro en la producción de ACS o ahorro... Yo los veo, ellos tienen mucha documentación interesante que consultar en el tema de ahorro y eficiencia energética. ¿Sí? Pues muy bien, muchas gracias. Un placer. A vosotros. Y nada, bueno, a vosotros ya sabéis, le dais al me gusta, poned comentarios, compartidlo por favor, que todo eso nos ayuda y seguro que os ha resultado interesante.